jamás se me pasó a mí por la cabeza mientras yo trabajaba en la Venezolana de Cementos y hasta después en Cemex, que yo podía estar en Monterrey. Daniel aquí en Monterrey recibe un diagnóstico, el cual nosotros no creímos, del doctor Gómez Almaguer, un excelente hematólogo oncólogo. Nosotros no creímos porque era una cosa tan rara. ¿Cómo nos puede estar pasando esto a nosotros? Y nosotros, pues, ya Daniel, curado de su última neumonía, pues nos vamos a pasar Navidades a Venezuela, pues está muy cerca Aruba, nos fuimos a Aruba a la playa y Daniel se vuelve a enfermar de neumonía. Y la doctora que lo recibe en Venezuela, cuando volvemos a Venezuela, pues resulta que era una doctora estudiada en Harvard, que había hecho su tesis de doctoral o algo así en un pueblo donde habían prevalecido enfermedades recesivas y donde esa enfermedad que decía el doctor Gómez Almaguer, ella me dijo, si tu hijo tiene esa enfermedad, yo la conozco y yo, porque la vimos, o sea, en la tesis, y yo la voy a poder identificar rápidamente. A los 48 horas, que es más o menos cuando el cultivo lo hacen, inmediatamente dijo, tu hijo tiene esa enfermedad, el doctor Gómez Almaguer hizo un diagnóstico perfecto y esto tiene que ser curado en un hospital que tenga muy buenos procedimientos porque hay un riesgo muy alto de muerte. En el momento en que fue tratado por los médicos, solo habían conocidos en el mundo de la medicina, habían conocido 100 casos. O sea, una enfermedad extremadamente rara. Es una enfermedad tan rara que a veces los médicos no saben ni cómo tratarla. Este, Sin embargo, bueno, una de las frustraciones más grandes que vivimos nosotros con este tema es que o sea, a la habitación donde le daba una neumonía y lo tenían que curar, llegaba siempre un médico con una hoja de internet en la mano. Entonces yo decía, oye, ¿cómo dice que mi hijo se está muriendo y lo que lee es como en internet, como el que no sabe, me explico? Entonces, pero todos los médicos nos hacían ver que es una enfermedad extremadamente rara, que hay muy poca información sobre la enfermedad y que realmente, por eso decidimos también ir a un hospital como el Anderson. El Hospital Anderson, pues es un hospital de muchísimo prestigio, recibe muchísimos pacientes, todos de cáncer. Sin embargo, cuando llegamos, el médico que más trataba a niños y el jefe de oncología de la sección de niños, nos dice que tampoco conocía la enfermedad. La misma situación que vivimos con la enfermedad, que fue una situación muy, muy dura y durante muchos días uno se siente muy mal. Lo único que te sostiene es la fe de que Sí. algo especial va a ocurrir y va a cambiar un poco la orientación del problema hacia la solución. Me llevaron de regalo a Monseñor a la casa. No lo conocía. Ellas se presentaron en Fátima. Monseñor tenía su agenda llena y había gente esperándolo. Y él cerró su agenda, agarró la Biblia y se fue a mi casa con ellos. Llegó a la casa, yo no tenía el gusto de conocerlo y mi primera impresión fue ver ese hombre vestido de blanco, maravilloso, que entraba por la puerta de mi casa. Platicó un buen rato con Juan y conmigo estaban mis dos amigas ahí, y al ratito me dice, ¿puedo ir a ver a los niños? Le dije, sí. Daniel no podía tener contacto con nadie, pero siendo Monseñor le dijimos que sí. Y entró al cuarto de Dani, que estaba su hermano mayor Juan Carlos y Diego, de 1 año de edad, en la cuna. Eh, Monseñor me dijo, ¿me dejas un rato con ellos? Y estuvo como media hora con ellos platicando. Al rato salió de la habitación y lo único que recuerdo es que me tocó la cabeza y me dijo, todo va a estar bien.
Monseñor se retiró y a los 20 minutos llegó la Virgen de Fátima peregrina que nos los había mandado Monseñor a la casa. Con ella fuimos y vinimos. Estuvimos en Houston 6 meses, más o menos, y por lo menos una vez a la semana recibíamos una llamada de Monseñor para ver cómo íbamos evolucionando. Nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo aquí, porque pues no teníamos contacto con Fátima, y nuestra sorpresa fue que hubo mucho movimiento de oración y rosario eh, motivado por Monseñor. Ese fue uno de los grandes recibimientos que tuvimos y una experiencia bellísima llegando un viernes. El domingo fuimos a Fátima a misa con Monseñor de 12, donde luego seguimos por muchos años llevando a los niños a esa misa, a ese horario. Y Monseñor nos vio desde que iba a salir al altar y inmediatamente nos mandó a subir. Y, y me acuerdo claro, como si fuera ahorita, Monseñor dijo, ¿se acuerdan del niño que hemos estado orando? Aquí lo tenemos. Ujú. Yo siempre sentí que Monseñor era mi papá aquí. Y de hecho, yo se lo decía y él se reía conmigo. Siento que Monseñor tenía esos brazos para acoger a la gente y sentirlos cálidos. Monseñor nos vio muy solos con la enfermedad de Dani y, y quiso ser como un padre, sentirnos en familia y nos adoptó como familia. Tanto es así que nos agregó a su familia de sangre, ¿verdad? Y ese lazo siguió perdurando por muchos años. Yo creo que Monseñor era una persona extremadamente buena. Este, no dudó en ser, no sé cuál será la palabra, si es caritativo o ser, regalarnos su amistad, regalarnos su amor, y no solo eso, sino endosarlo a toda la familia de él, porque inmediatamente nos hicimos muy amigos de todos sus hermanos, y de Héctor, y de todos, Nos fuimos de absolutamente todos. misiones con sus Nos fuimos de hermanos. misiones, la pasamos súper padre, Monseñor sentíamos que nos querían muchísimo, cada vez que nos veía, lo que nos transmitía, ese calor que nos transmitía era impresionante, y la verdad que sí sentíamos que Monseñor era nuestro padre aquí en Monterrey, porque la verdad no teníamos ninguna otra familia. Todo se resuelve con la ayuda de Dios. Y eso nos lo enseñó Monseñor a nosotros. Y ahí en la cara de Daniel riéndose frente a la muerte que la tenía enfrente, ¿verdad? ¿Quién puede contra eso? Si tú estás con Dios, ¿quién estará contra mí? O sea, nadie puede estar contra ti. Entonces, eso es lo que nos enseñó mucho Monseñor, tener fe que las cosas se resuelven por la ayuda de Dios y con el esfuerzo de cada quien. Todo esto, a veces uno pensaba, y yo estoy seguro que mucha gente lo piensa igual, a veces uno pensaba, oye, este me está diciendo, lo está diciendo, y justo es lo que había pasado ayer, o lo está diciendo como que a propósito de lo que me acaba de ocurrir, como que cuando Monseñor hablaba es porque él ya sabía que eso lo tenía que decir porque yo lo necesitaba. Eso me llamaba mucho la atención. Pero la bondad de Monseñor es extrema. O sea, la bondad con la que Monseñor actuaba o interactuaba con la gente es extrema. O sea, Monseñor no encontraba un pero para no hacer un acto bondadoso con alguien. Y Monseñor es una persona demasiado buena, o sea, es increíble. O sea, haber conocido a Monseñor para mí fue conocer una referencia de bondad, de amor, de fe gigantesca.